maravilloso. Les agradecemos a todos los que han seguido las transmisiones. De verdad que ha sido un esfuerzo muy importante de todas las personas involucradas en este congreso y espero que lo estén aprovechando al máximo. Pues sin más preámbulo, vamos a continuar nuestro viaje de desarrollo de conciencia en este encuentro donde las palabras se vuelven espejos. Estamos viendo una época en donde la información nos envuelve, nos acompaña e incluso nos seduce. Las pantallas no solamente proyectan imágenes, sino que moldean pensamientos, moldean emociones e incluso aspiraciones. Y por eso tenemos hoy aquí a Lisa Rodríguez. Ella es consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, con más de 25 años de experiencia en desarrollo humano y capacitación. Ha trabajado en sectores tan diversos como la tecnología, la hotelería y la educación, siempre con una intención común: poner al ser humano al centro, promoviendo el autoconocimiento como motor de transformación. Y nos trae esta conferencia explosiva titulada Los medios como educadores, entre la pantalla y la conciencia. Así que recibamos con muchísimo cariño y toda nuestra presencia a Lisa Rodríguez. Adelante, Lisa. Perfecto. Corte y comenzamos otra vez. Equipo, se me ocurrió, muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Si ustedes vieran todo lo que está aquí montado y que ha sido durante 2 días, la verdad es que se sorprenderían del esfuerzo conjunto que se ha hecho y también todo el equipo de Voces con las Manos que han estado también ayudándonos a que sea realmente una conferencia y un congreso inclusivo. Y bueno, el porqué del tema me llamó mucho la atención cuando me propusieron participar. Creo que es un tema importante que hoy en día necesitamos trabajar. La idea con esta ponencia es sensibilizarnos sobre el uso de los medios digitales, que podamos comprender cómo se puede transformar la percepción de nuestra realidad y cómo podemos definir los estereotipos aspiracionales si nos dejamos influir por ellos. De esta manera queremos también sensibilizar y entender quién está realmente educando a nuestros hijos, a los niños, a los adolescentes. ¿Son los padres? ¿Son las escuelas? ¿La familia? ¿O son las pantallas? Acompáñenme los siguientes 40 minutos. Gracias por estar aquí y dejar a un lado todos los partidos de fútbol y todos los entretenimientos que hay y de compartir unos minutos para que entendamos realmente en dónde está impactando el tema de las pantallas en nuestras generaciones. Recordemos que el cerebro de los niños es una esponja, entonces ellos están constantemente absorbiendo todo lo que está sucediendo. Vamos a entrar un poquito a las estadísticas. Gabriel, si me ayudas. Quiero presentar muchos números para que podamos entender la magnitud de todo esto. El dato global es que al día de hoy en el mundo, cerca de 7 horas la gente dedica a actividades en línea. Pueden ser de trabajo, pueden ser para cuestiones personales, pero son 7 horas al día. O sea, la tercera parte de nuestro día. Y de esas 7 horas, 2 horas casi y media, estamos dedicándonos a redes sociales. Esto es a nivel mundial. En la siguiente, el dato nacional nos dice que en México son cerca de 8 horas, bueno, casi 9 horas. Y en redes sociales estamos casi 1 hora más, 3 horas y media. Para que dimensionamos entonces cuál es el tiempo que estamos asignando en plataformas y en redes, Gabriel. Cuando hablo de redes sociales, quiero enfatizar, la primera red que se usa es la de YouTube. YouTube creo que la mayoría lo conocemos, es para poder ver videos, tutoriales, películas, es como más educativo. Después viene TikTok, que es una plataforma nueva, yo no estoy muy familiarizada todavía. El Instagram es más interactivo porque tenemos una comunicación directa, ida y vuelta. Facebook, que dicen que ya va de salida, que es para los adultos, a mí me gusta mucho porque es como mucho de apoyo, ¿no? Puedes hacer grupos, puedes hacer ventas, compras, es como digamos que la nueva sección amarilla, para los que llegaron a conocer la sección amarilla, es la nueva sección amarilla de Facebook. WhatsApp creo que también es algo muy, muy práctico. Podemos usarlo como difusión o podemos usarlo también como un medio directo. Y también estamos incluyendo los videojuegos. Videojuegos que es muy importante, porque no nada más está afectando o está creando una adicción con los niños. También hay muchos adultos que están en este tema de videojuegos. Y por último tenemos lo que son el streaming, estas plataformas como Disney o como Netflix, que también hay que ver cuáles son los contenidos que tenemos. Con esas estadísticas quiero que dimensionemos realmente quién está educando a nuestros hijos. Entonces, la idea es también analizar cómo los medios
pueden ser constructores de imaginarios sociales. Es decir, pasamos a la siguiente, por favor. Los medios no solo informan, los medios también moldean nuestra realidad. Este tiempo que estamos dedicando, insisto, casi la tercera parte del día, nos define mucho cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos. Y seguramente me van a preguntar, bueno, ¿cómo es eso? Si es un medio, es una pantalla que está a la distancia. No, finalmente están trabajando con nuestro constructo, está trabajando con toda nuestra psique y no nos damos cuenta en cómo generan miedos, cómo van generando inseguridades, pensamientos catastróficos, ya no quiero salir, con todo el índice de violencia, toda la situación que está sucediendo, ya no me siento segura en la calle. Entonces empiezan a afectar ya la forma en cómo nos sentimos, la forma como pensamos. Ni siquiera nos definen los pensamientos, nos dicen qué pensar. Ya nos empiezan a hacer limitaciones sobre lo que está correcto y lo que no es correcto. Y también nos juzgan por la manera en cómo pensamos. ¿Cuántas veces no hemos hablado ya del hate que hay en las redes? En Instagram, por ejemplo, que es la plataforma que yo manejo más, muchas veces ya no quieres hacer ningún comentario porque te da miedo lo que te vaya a responder quién sabe quién, el que está del otro lado de la pantalla que no conozco, o nada más con leer, ¿no? En figuras públicas, comentarios de cosas o de muy personal, se basa a un comentario que querías tú nada más manifestar un punto de vista. Realmente pregunta, ¿qué tan libre nos sentimos de poder opinar y de poder decir algo en redes? Porque además acuérdense, lo que se escribe en las redes queda allí, no hay forma de borrarlo. Es una cuestión que también creo que no estamos muy sensibles a el cómo funcionan los algoritmos, el cómo lo que yo publico, lo que yo promuevo ahí se queda. Y es así como procedemos entonces a la importancia de conocer qué es el agenda setting. Vamos a utilizar un poquito de anglicismos, pero el agenda setting o agenda setting es la capacidad que tienen los medios para jerarquizar los temas y con ello dirigir la atención social. O sea, en pocas palabras, ellos nos dicen qué hacer. Nos dicen en qué enfocarnos, nos dicen en qué pensar, nos empiezan a bombardear de toda la información donde quieren que nos dirijamos y que pongamos la atención. Es lo que podríamos decir comúnmente una cortina de humo. Entonces, ¿cuántas veces no ha pasado que está sucediendo algo, pero nos pasan el Super Bowl o nos pasan el partido, sucede un partido amistoso entre el clásico? Hay diferentes tipos de agenda. La agenda setting es la agenda mediática, que es la que cubre los medios, la agenda pública, que son los temas que pueden importar a la audiencia y entonces por cuestiones de marketing o de publicidad enfocan hacia allá algún evento, algún artista o alguna situación social. Y la agenda política, que es la que vemos con más frecuencia, que es aquella en donde nos están dirigiendo para distraernos de cuando se hace alguna votación en la Cámara para aprobar, así como que el último día del año, chin, no les avisamos que aprobamos una nueva reforma y ahí está. Un ejemplo, Gabriel, que quiero, a lo mejor los que están muy jóvenes no lo recuerdan, pero el 9 de septiembre, este evento que sucedió en Nueva York con los avionazos en las Torres Gemelas, ¿cuántos meses no nos distrajeron sobre lo que había sido? ¿Cuánto tiempo estuvimos con diferente información sobre si había sido un accidente, un siniestro, un evento con dolo? Y mientras tanto, tras bambalinas, nuestros vecinos de arriba hicieron lo que quisieron. Estuvieron fomentando la guerra, estuvieron fomentando la cuestión de armas, que al final, aunque hay muchas versiones, se sugiere que fue esta una de las razones por las cuales se llevó a cabo. Y además como sociedad, no sé si recuerdan cómo estaba el tema en los aeropuertos, cómo era esta psique de me van a pedir, me van a preguntar, me van a estar documentando. Yo tenía muchos amigos que eran morenos, ahorita que hace rato que estaba escuchando lo de la parte de cómo creamos cierto juicio con el color de piel, pues aquí eran morenos y tenían barba. Y me decían, Lisa, es que me da miedo viajar, porque en cuanto me ven los de migración, me separan y me hacen preguntas y empiezan con temas muy, muy agresivos. Entonces, todo esto fue a raíz de los medios. Ellos nos estuvieron diciendo cómo actuar y cómo llevar a cabo y cómo interpretar ciertas situaciones. Entonces, no sé si alguien del público, para que podamos interactuar, tiene algún otro ejemplo, algo que les recuerde en donde los medios nos han llevado de la mano hacia dónde dirigir la atención, qué pensar, qué comprar incluso, ¿no? Ahorita con el tema del mundial, ahora sé que es por votación, ya no es por gusto ni por cuestión económica, es por votación. ¿Y quién decide? ¿No?
Entonces, por eso la importancia de entender cómo funcionan los medios, cómo es que los medios es importante ver cómo llevan a cabo los constructos imaginarios. E imagínense si con nosotros como adultos, con ciertas herramientas, con cierto criterio, nos manejan como nos manejan, ¿qué pasaría o qué está pasando con los niños y los adolescentes que están todavía más expuestos? La siguiente, por favor, Gabriel. Como les comentaba, es importante recordar que el cerebro de los niños está en desarrollo. Realmente el cerebro madura hasta los 25, 26 años, donde termina de formarse con la corteza prefrontal. Y es ahí donde es la zona donde tomamos decisiones. Entonces, imagínense los niños y los adolescentes que todavía no tienen un cerebro totalmente maduro, cómo están siendo influenciados por los medios, por las pantallas y por todas las redes sociales que hemos comentado. Nuevamente con los datos, el dato global nos dice que aproximadamente entre los 8 y los 12 años los niños llevan un promedio de 4 a 6 horas al día y los adolescentes hasta 9 horas diarias. Y en México, que es donde nos estamos enfocando, el uso excede. Ya incluso indica que alrededor del 90% de los niños de 6 a 17 años, ¿me ayudas con la siguiente, Gabriel, please? Es cuando están en uso en Internet y llevan a cabo la actividad mayor, por supuesto, en redes sociales y consumo de videos. Con esto quiero volver a sensibilizarnos. Estamos realmente conscientes y del tiempo que pasan nuestros adolescentes. Si bien es cierto, ya el sistema educativo utiliza mucho redes sociales, estás en pantallas, estás en Internet, navegando, pero ¿cómo estamos realmente entendiendo cuáles son los trastornos que lleva a cabo? Aquí quiero hacer un poquito más de énfasis en las afectaciones. Tenemos riesgos físicos, riesgos emocionales, riesgos cognitivos, que son los que no vemos en este momento, sino los vamos a ver más adelante. Cuando empecemos a entender por qué tienen problemas de socialización, problemas de conducta, problemas de desempeño. Por ejemplo, el riesgo físico, Gabriel, no sé si te ha pasado cuando estás mucho tiempo agachado, además de que se te forma la bonita papada, pero empiezas con un dolor en la parte de la columna, en la parte del cuello atrás. Incluso ya tiene un término, se llama text neck o el dolor de cuello, pues sí, el dolor de cuello que, si se fijan, bueno, es la base de la espalda y va creando una molestia que se puede hacer de manera permanente, puede crear deformaciones. Estaba leyendo el otro día que incluso ya hay niños que están naciendo sin esta curvatura. Si se fijan acá atrás, tenemos una pequeña curvatura muy sutil, pero es una curvatura que protege las fibras neuronales. O sea, el sistema nervioso y pasa por allí. Ya las nuevas generaciones ya no tienen esa curvatura, porque como ya están, pues nos estamos adaptando, pero ya están todo el tiempo agachados, entonces esa formación ya no existe. Es algo que vale la pena que analicemos cómo son las posturas, obviamente la posición de la mano, que se te duerme el brazo, ya no sabes ni por qué. Dolores de cabeza, no es normal que tengas un dolor de cabeza, pero es la exposición que te genera tanto tiempo estar en las redes, en el celular, y esto, el mal humor, la irritabilidad, porque te lleva una cosa por otra. Problemas visuales. Muchas veces lo que hacen los niños, sobre todo los adolescentes, es que en la noche están con el teléfono. ¿Qué pasa? Que se empieza a tener una resequedad ocular, empieza a tener incluso miopía porque lo tienes demasiado cerca y por supuesto esto también genera que empiecen a tener problemas de sueño. Hay un tema también de sedentarismo y de obesidad. Ya los niños ya no juegan. Independientemente del tema de seguridad, de que ya no tenemos tantas áreas verdes, de los parques, etcétera, pero aunque haya un parque enfrente, los niños están en el teléfono, ya sea con videojuegos o con las diferentes plataformas que hemos comentado. Y esto está generando que ya no hay un movimiento, que ya no hay un ejercicio. Y acuérdense que somos el primer lugar en México de obesidad infantil y va increciendo. Entonces vamos a tener que trabajar mucho en esta parte. Otra parte de los riesgos está generado por la luz azul. La luz azul es una luz que emiten todos los dispositivos. Si los usamos en el día realmente no causa tanto problema porque nos estimula. Pero por el contrario, si lo usamos en la noche, que es cuando estamos más enfocados en el uso, nos empieza a generar problemas con la melatonina, que es la hormona que genera o que regula el sueño. Entonces viene insomnio, esta parte es que no dormí, no descansé, estoy dando vueltas todo el tiempo porque estamos causando esos impulsos de la luz que nos está generando cierta atracción.
Esto es muy sutil. Esto es tanto celulares como televisiones, ¿eh? Yo lo que siempre sugiero con mis consultas es que empecemos a cambiar los hábitos, apagar pues, todas las luces o lo que nos genera estos estímulos 2 horas antes de dormir. Y me dicen, Lisa, ¿y qué hago? Ese es el tema, ¿qué hago? Podemos platicar, podemos leer un libro, podemos tener una sobremesa con la gente con la que vivimos, podemos un masajito, o sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer, las vamos a trabajar en el último tema, pero es importante que empecemos a analizarnos y autoobservarnos estos días que hemos estado hablando de autoconocimiento y autoobservación, vale la pena, porque acuérdense que lo que están haciendo nuestros niños y nuestros adolescentes muchas veces es lo que nosotros les estamos enseñando. Hablando del tema del sueño y del insomnio, también nos genera pues trastornos en el aprendizaje. Me tocó un tiempo, estuve trabajando y apoyando a escuelas y es increíble ver cómo los chicos llegan y se acuestan en la banca, literal. O sea, ya no es como antes que medio le fingías que cabeceabas, no, se acuestan literal a dormir. Y les preguntas, ¿te sientes mal? No, es que no dormí porque estuve jugando, porque estuve hablando con mi amigo que está en otro lado del mundo, porque estuve viendo videos. O sea, la razón era la misma, estar en el celular. Por supuesto, el día siguiente estaban en blanco. Eran días totalmente desaprovechados con materias, exámenes ni se digan. Entonces, comienza a haber trastornos de aprendizaje, de memoria, del lenguaje, porque al final dejo de convivir con la gente. Ya todo es emoticón. También un tema que sucedió mucho en pandemia, tuvimos la oportunidad de colaborar con grupos de familia y grupos de adolescentes, donde me decían, Lisa, es que ya no sé ni siquiera qué ponerme, ya no sé ni siquiera cuál es la moda que me acomoda, ya fueron tantos años con mi grupo de compañeros, pues ya estamos separados porque ya pasamos a la secundaria o la preparatoria, entonces ya el nuevo grupo que me toca ya no lo conozco, ya no sé ahorita qué se está usando, ya no sé con qué me siento cómoda porque pues todo el tiempo era computadora, pijama y estar en casa. Entonces, esta parte de volvernos a socializar, de entender qué está pasando en el mundo exterior, de hablar, ya todos son emoticones. Interpreta los emoticones y además también hay diferentes interpretaciones. Hay a nivel generacional, cada quien interpreta diferente. Me acuerdo el de las manitas, todo el mundo pensaba que, bueno, algunos pensábamos que era como de agradecimiento o como de rezo, y no, sucede que son dos manos chocando. Entonces dices, ok, hay diferentes formas de interpretar, pero ese es el nuevo lenguaje, a través de emoticones. Ya no hay palabras, ya no hay cafecitos, ya todo es a través de la red. Entonces, está también causando un problema de creatividad y de imaginación. ¿Cuántas veces no hemos visto en restaurantes o en lugares públicos familias y con los niños con las tablets? Que no es necesariamente malo. Es la idea de esta ponencia es realmente poner todos los pros y los contras, pero el punto es que ya no permiten que los niños se aburran. Y en cuanto empieza el primer llanto, el primer grito es dale la tableta o dale el juego para que nos deje comer en paz. Y yo recuerdo que antes era entender un poco el salirte a caminar, el descubrir los lugares, los paseos, y hoy ya eso nos está dando. La parte social, bueno, lo que comentábamos, finalmente, el que ya no puedo relacionarme o ya no sé relacionarme, ya me da miedo acercarme a alguien. También otro índice que he escuchado es que ya ahorita pues ya no sabe ni ligar. Ya es pues, ¿qué le digo? ¿No? O sea, ¿qué le pregunto o qué le comparto? Ya el tema también de que muchas personas o muchas parejas ya no quieren casarse o ya no quieren estar en pareja. No es un tema simplemente de liberación o de otro paradigma, es que ya me da miedo socializar, ya no sé cómo acercarme a la gente. Y ese es un tema que realmente cuesta trabajo creer que lo estamos viviendo. El ciberbullying, nuevos términos, por supuesto. Es muy fácil, les decía hace ratito lo del hate, ¿no? Es muy fácil que atrás de una pantalla, pues soy anónimo y pueda decir muchas cosas, pero incluso en los grupos de amigos, en los grupos sociales, o sea, con gente que conoces, hay comentarios y te empiezan a hacer comentarios ofensivos, o también existe este famoso ghosting, les decía que íbamos a hablar un poco con anglicismos, pero es este momento que causa también ansiedad porque de repente me dejaste de contestar. Es el que me dejó en visto, ¿no? Que no me contesta y entonces yo ya no sé si estoy teniendo un rechazo, si lo que dije estuvo bien o estuvo mal y empiezan a generar estos
nuevas reacciones emocionales, la ansiedad, de querer saber qué pasó, por qué no me contestas. Hay también un término que se llama FOMO, es Fear of Missing Out. Se refiere a que quiero estar todo el tiempo sabiendo qué pasa. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo logras estar desconectado de tu celular? Quieres estar constantemente viendo qué publicaban en el grupo, qué pasó con tu artista, qué está sucediendo. Es como necesidad de saber qué está pasando y si no, siento que me estoy desconectando. Y aquí abro un paréntesis, también es importante como papás, como adultos, como cuidadores o como profesionistas de la salud, entender que para estas nuevas generaciones el celular es más que un dispositivo de comunicación. Es su medio en el cual están en contacto con los demás. Es como lo que nos hacían antes a nosotros de que no hablas por teléfono, te castigo el teléfono o no sales con tus amigos. Eso es para ellos, porque ahí es donde ellos hacen videollamadas, hacen comentarios, se comparten, suben, bajan. Cuando quitamos teléfono a los hijos, estamos cerrándoles su mundo. Hay que también empezar a entender que esa comunicación para ellos es mucho más importante que para nosotros. Y el tema también que genera adicción, el estímulo que les decía, al final, aparte de los juegos, el querer tener premios, el querer estar ganando, el querer tener reconocimiento, que todo el mundo está buscando un reconocimiento o una recompensa. ¿Qué tipo de juegos son los que están teniendo nuestros niños? Estos agresivos, donde es tan fácil sacar pistolas, armas, matar a los demás y revivirlos. Mucho de lo que ha sucedido en Estados Unidos con el tema en que los chicos, los niños, agarran una pistola fácilmente de papá y la llevo a la escuela, en ocasiones han dicho es que era como mi juego, pensé que iban a revivir, pensé que tenían más vidas. Parece algo sacado de una película, pero son cosas que nos están sucediendo hoy en día. Y bueno, esta intención de poder sensibilizarnos que no es nada más un dispositivo, un celular más, sino que nos lleva a tener más conciencia de lo que está sucediendo. Y antes de pasar al siguiente tema, Gaby, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer el público, alguna que quieran compartir con nosotros. ¿No? Perfecto. Entonces, considerar que las pantallas son herramientas, no los tomemos como niñeras, no los tomemos como simplemente un juego para entretener. Es importante que empecemos también a entender qué es el contenido que están viendo nuestros adolescentes, nuestros niños, sobre todo porque viene el tema de los famosísimos influencers y los generadores de contenido. Le damos a la siguiente, por favor. En este punto no es que sean buenos o sean malos, simplemente hay que entender que ellos muchas veces se dedican, es un negocio. El dato global nos dice que cerca de el ingreso para los influencers superó 16,000 millones de dólares en 2022, no está actualizado, no quisiera saber cuánto es ahorita. Esto quiere decir que pues, es un buen negocio, es divertido, puedo descubrir a que hago algo bien, que me sale bien y la gente me sigue y no tengo una preparación, no tengo un objetivo y muchas veces no tengo un criterio, una conciencia y un filtro de cuál es el fondo de lo que estoy haciendo, de lo que estoy siguiendo. La que sigue, por favor. Y en México, casi el 70% de los mexicanos entre 18 y 24 años han realizado compras influenciadas por un creador de contenido. El famosísimo, pues lo compré porque se lo vi a Perenganito, se lo vi a X persona y pensé que me iba a quedar igual, o pensé que me iba a gustar igual, o pensé que me iba a servir y sucede que no. Normalmente muchas veces compramos pues por un impulso, pero para que llevemos a cabo el impacto. Si alguien lo está promocionando, entonces voy y me lo compro, si es la playera, si es la marca, si es los tenis, y aquí es donde generamos esta situación. Empezamos a crear estas figuras aspiracionales, donde ya sabemos, porque también no es nuevo, que muchos influencers han salido de ese mercado diciendo, no, así no era yo, así no era mi vida, así no eran las cosas, todo fue totalmente producido para generar ese impacto y para que la gente lo comprara. Ni fue así, ni lo probé, ni lo usé, pero pues son 16,000 millones de dólares. Nada despreciables. Pero ¿dónde queda la conciencia? Y cuando tienen conciencia es cuando entran en conflicto. Entonces aquí es identificar, tenemos muchos influencers que pueden ser muy buenos modelos, que pueden ser realmente quien nos genere estilos de vida sanos,
que nos generen algún tipo de aprendizaje, culturales, viajes, tips que nos pueden servir, pero muchos otros no. Muchos otros no nos llevan precisamente al consumismo, nos llevan a cuestiones que son mucho más superficiales. Y aquí el problema entra cuando es un tema estético, es un tema donde hace o me lleva a que me rechace, a que no me acepte, a que no reconozca mis habilidades. Ahí es donde creo que tenemos un poco más de problema, porque los chicos, pues hablamos, siguen siendo muy vulnerables a esta información, y es donde necesitamos tener mayor cuidado para evaluar o acompañarlos a que tengan una evaluación sobre cuáles son esos influencers que pueden aportar algo de beneficio. Entramos entonces a lo que es la alfabetización mediática. La que sigue, Dani, por favor. La alfabetización mediática se refiere a la forma o la capacidad que tenemos para crear, para analizar, para entender lo que está sucediendo. En el mundo, el estudio del Foro Económico nos dice que más del 50% de las personas en el mundo no sabemos distinguir entre lo que es una noticia real y una noticia falsa. Y eso, por supuesto, que nos impacta, porque toda la información que tenemos, toda la exposición que tenemos a redes nos puede llevar a que hagamos cualquier cosa. La que sigue, por favor. Y en México hay un dato todavía más preocupante. En las zonas rurales donde bajos ingresos carecen de habilidades para usar el Internet, si es que llegan a tener Internet. Y esto, pues de alguna manera, es todavía más, son más influenciables y tienen más exposición a que los manipulen, a que tengan el riesgo de robo de datos e información, el robo de votos, por ejemplo, o esta cuestión donde pueden ser sumamente moldeables. Y es aquí donde les comentaba, el punto de saber qué es o cómo podemos llevar una alfabetización mediática es porque tenemos que empezar a aprender a analizar y evaluar las noticias, que sean una herramienta para que yo pueda entender qué puedo decidir, qué puedo conocer, detectar noticias falsas y poder entender cómo es que me están creando una falsa idea. Esto de la alfabetización mediática es simplemente que entendamos que no es nada más qué dicen los medios, sino cómo lo dicen y por qué lo dicen. Entender qué hay detrás de los intereses. No ser nada más un receptor pasivo, sino estar consciente y estar constantemente cuestionando cuáles son las fuentes, cuáles son las razones por las cuales se está llevando a cabo esta información. Y pasamos a la siguiente, por favor. Con esto quiero hacer una pausa de que realmente es nada más poner en el escenario los números de cómo los medios y cómo las pantallas nos están llevando a un porcentaje de uso y de tiempo en nuestros días. Pero no todo es malo. Ahorita me van a preguntar, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Aventamos todo? ¿Rompemos las pantallas? No, simplemente yo lo que quiero es aclarar, es como el dinero. El dinero no es malo, es el uso que le des. Igualmente las pantallas no son malas, depende del uso que le vamos a dar. ¿Tienen un potencial positivo? Sí. Hay aplicaciones educativas buenísimas, hay documentales, hay plataformas culturales. De hecho, hoy en día tenemos muchísima más facilidad para aprender. La educación está al alcance de todos, a excepción de los grupos vulnerables que mencionábamos hace ratito, donde no tienen el Internet o es muy difícil que puedan acceder a las pantallas y a los dispositivos. Pero la educación hoy más que nunca está totalmente ilimitada. Todo depende de nosotros, de cuál es el uso que le demos. La siguiente, Gabriel, por favor. Y precisamente aquí quiero mencionar algunas recomendaciones. ¿Qué podemos hacer como padres, como cuidadores, como terapeutas, como especialistas de la salud y del desarrollo personal? Pues hay que llevarlos a que seleccionen contenidos de calidad, que les ayuden en lo que están haciendo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a la forma en que pueden ellos pues percibirlo o entenderlo. Establecer horarios en esta parte de menos horas y más calidad. Darlo como un reconocimiento, no tanto como un premio, pero sí un intercambio de, bueno, haz esta situación, tu tarea o la labor de la casa, si es que están acostumbrados a llevar a labores de casa, pero que tenga un equilibrio, que no sea totalmente, insisto, como una niñera que la dejas y que ya ellos se encargan de gestionarlo, sino horarios en los que también nosotros estemos enseñándoles qué es lo que se está viendo
Y mejor aún, Gabriel, que se pueda dialogar, que pueda haber como un resumen o un intercambio de, bueno, ¿a ti qué te pareció esta película? ¿Qué opinas del video? ¿Qué opinas de este influencer? ¿No? ¿Por qué te llama la atención? ¿Crees que es verdad? ¿Crees que puedes modificar o tener una percepción diferente? La que sigue, por favor. Precisamente casi todos los dispositivos tienen esa parte de controles parentales, en donde la que sigue. No, la de atrás entonces. Ajá, gracias. Y eso nos permite también, cuando no estemos, porque no todo el tiempo estamos, ¿no? Tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas, pero que puedan delimitar qué es lo que pueden hacer y que también proteger la identidad. Ese es un tema que no me quiero extender, pero es importante. Cualquiera puede estar atrás de una pantalla. Y hay mucho riesgo de dejar solos a nuestros niños, incluso a los adolescentes. La que sigue, por favor. Comentábamos toda la diversidad de contenido positivo, que abordan valores, que tiene cuestiones interactivas. Para los niños hay unas aplicaciones geniales, o sea, hay aplicaciones donde pueden tener su desarrollo motriz, la parte de colores de animales, o sea, hay cosas muy, muy, muy interesantes. Enfoquémonos en eso que sí tenemos a la mano. Ahora, ¿cómo podemos, en la parte en la que sigue, cómo identificar cuáles son las noticias que sí tienen veracidad? Primero, aprender a leer. O sea, no todo lo que estamos leyendo es verdad. Hay que detenernos, hay que preguntar, hay que verificar las fuentes. Hay que ver también qué tipo de medio es. Si es un medio de izquierda, de derecha, amarillista. Eso es parte de nosotros. Es como cuando decidimos en dónde quiero comprar, a dónde quiero ir, qué tipo de escuela, qué tipo de institución. Tengo que entender que vaya de acuerdo a mis valores. Recordemos que compartir no es comunicar solamente. Necesitamos comprobar. La que sigue, por favor. En la parte de las noticias también, entender cuál es la sensación y cuáles son los estados de ánimo que me están generando. Ya comentamos lo de las fuentes, porque hay diferentes formas de entenderlo. Cada quien tiene diferentes ángulos de la verdad. La que sigue. El algoritmo, entender también cómo funciona. Esto es simplemente el hecho de que lo que yo voy consumiendo, el algoritmo me lo va dando. No te da nada que tú no estés generando. Al final las computadoras y todo lo que está sucediendo hoy con la inteligencia artificial, lo estoy generando yo. Entonces entender qué es lo que yo estoy atrayendo con base a los clics que estoy dando. Cada clic se queda registrado. Entonces necesitamos ser más selectivos con lo que estamos viendo. Hay una huella digital que les comentaba. Hay que fomentar conversaciones más conscientes sobre lo que estamos educando y no solamente informarlos. Y bueno, la que sigue, por favor, la idea es que tengamos los medios para tener un propósito, lo que vamos a publicar, para qué es, lo que vamos a compartir, para qué es. Importante construir simplemente para no difusión. Y beneficios los menciono rápidamente porque ya tenemos poco tiempo. Nos sirve mucho para acortar distancias. ¿Cuántas personas no están al otro lado del mundo o viajando y no hemos podido ver a nuestras familias? Entonces es una manera de tenerlos cerca con este tipo de videollamadas como la que estamos teniendo. El que puedas acortar distancias de manera más efectiva. Le seguimos, por favor. De negocio, bueno, con el home office que sucedió a raíz de la pandemia es una maravilla. Podemos estar más tiempo en casa, con la familia. El tema del tráfico, por lo menos aquí en la Ciudad de México, nos ayuda mucho poder hacer 1 o 2 días de home office. La parte de expresión, creatividad y bienestar también me encantó, que surgieron muchos conciertos en línea, obras de teatro en línea. Hay muchas cuestiones que en plataforma podemos hacer y que ya no tenemos que estar moviéndonos o trasladándonos. Y bueno, creo que con esto podemos tener ya una idea. Le damos a la siguiente, por favor. La intención con esta plática es que no se trata de apagar las pantallas, se trata de encender la conciencia con la que lo estoy trabajando, la conciencia que estoy yo haciendo con un comentario, porque los medios pueden ser grandes educadores si les damos el control, pero la conciencia es el verdadero timón. El desafío es elegir entre una educación pasiva, si yo le dejo a los medios que decidan por mí, o una educación consciente, donde yo comienzo a filtrar la información que estoy dando, que estoy compartiendo y que estoy permitiendo a mis hijos y a mis adolescentes. Gracias, Gabriel. Con esto nada más quería dar un último regalo para los que estuvieron con nosotros. Si me ayudas con la presentación del giveaway.
Si nos siguen en nuestras redes, las primeras 3 personas que nos sigan, que me den ahorita les damos las redes, en Instagram y en Facebook, le den un like a la publicación y nos hagan un comentario con esta imagen que están viendo sobre la ponencia, qué les pareció, alguna otra idea, alguna otra propuesta que podamos tener, y tendrán una sesión de cortesía en línea para que podamos platicar de este y otros temas. Si me ayudas con la siguiente para que vean las redes, ahí me pueden encontrar como Lisa Kerman, y cualquier duda, cualquier comentario será bienvenido. Y te dejo el espacio para alguna duda, algo que nos haya faltado. Lisa, antes que nada, muchísimas gracias. Trajiste a este congreso un tema de verdad fundamental que es parte de la agenda cotidiana de todas las familias. Tenemos un comentario de Xochitl Zamora Torres, nos dice, muy interesante su conferencia, tengo 2 hijos y me sirve mucho saber esto. Gracias. Nos ayuda a nuestros hijos y a nosotros mismos, porque luego no nos damos cuenta, nosotros como adultos, del impacto y del envolvimiento, de qué tan envueltos estamos ya en el tema de las pantallas. Tenemos una pregunta que creo que nos alcanza, un par de preguntas que nos alcanza el tiempo para abordar, Lisa. Dice, si pudieras darle una sola recomendación a las familias sobre el uso de pantallas, ¿cuál sería? Yo creo que es esto que comentamos un poco, el navegar juntos. No las quitemos, insisto, para ellos es fundamental, es parte de su vida. Pero podemos navegar juntos, podemos compartir, podemos ver películas. Tengo amigos que veían por Zoom películas juntos. O sea, cada quien en su mundo, en su casa, pero estás compartiendo a lo mejor de una manera diferente, pero estás viendo la película, la comentas, el crear criterios, el poder decirle a tu hijo, ¿te gustó o no te gustó? ¿Por qué? Entender cuáles son sus gustos y cuáles son sus referentes. Promover que ellos también pueden hacer algo, crear contenido, compartir lo que les gusta. La parte importante que les decía también, hablar del algoritmo, que entiendan que todo lo que ellos están buscando va a empezarles a generar esa retroalimentación de que de repente les va a aparecer información al respecto. Básicamente serían esas. Excelente, Lisa. Y creo que, mira, muy rápidamente, no me quiero quedar con las ganas de hacer esta pregunta, la podemos atacar bastante rápido. Dice, hoy los influencers tienen un impacto enorme en jóvenes y adolescentes. ¿Cómo podríamos ayudar a las nuevas generaciones a diferenciar entre contenido valioso y contenido superficial? Sí, totalmente. Lo que decíamos era entender quiénes son, ¿no? De dónde salieron. Yo diría, puntos muy importantes, coherencia. O sea, si lo que dicen es lo que hacen en sus redes personales, ver un poquito más allá de la pantalla principal, sino qué hacen cuando no están en video. El valor del contenido, me sirve, no me sirve, qué hace. Sobre todo que no hagan parte de burla o de bullying, que la parte de respeto hacia los demás. Podría ser también la transparencia, ¿no? Que tanto en cuestiones de valores, cuando no hay un tema de publicidad, que lo que decíamos, al final muchos influencers están movidos por el ingreso económico. Y 5 preguntas serían, el qué transmite, qué emoción me genera verlo, qué intenta venderme, me está vendiendo o realmente está siendo auténtico con lo que me quiere compartir. Coincido con la forma de pensar, y yo creo que esta parte, ¿lo recomendarías a tu hermano pequeño o a tu mejor amigo? Yo creo que con eso podemos quedarnos, Gabriel. Excelente, Lisa. De verdad que muchísimas gracias por este tema espectacular. Y de verdad que te queremos agradecer todos aquí en el Congreso, en el segundo Congreso Internacional de Desarrollo de Conciencia, tu participación. De verdad tienes todo nuestro reconocimiento a través de esta constancia. A Lisa Rodríguez por esta plática de verdad espectacular. Los medios como educadores entre la pantalla y la conciencia. De verdad, Lisa, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias por tu apoyo siempre. Y te esperamos. Tienes las puertas abiertas aquí en nuestro Congreso. Gracias.